Bien, buenos días con todos, jóvenes. No se olvide, estamos cerca de acabar todo lo que se refiere propiamente al año, a las clases. Vamos a ponerle el último esfuerzo, el último ánimo para estas clases, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando un poco. La pregunta esencialmente dice de cómo está conformada la función electoral. ¿De qué estaba conformada la función electoral? Estaba conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta ahí, si hay dudas, preguntas, inquietudes, me la van haciendo. Si no, hasta ahí estamos. Está conformado entonces la función o el poder electoral por el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Propiamente el Consejo Nacional Electoral organiza, dirige, vigila y garantiza de manera transparente los procesos electorales. Entonces, en todo este proceso electoral que se vino dando para la elección del presidente, se dio a través del Consejo Nacional Electoral. Quien arma toda, organiza, dirige, es el Consejo Nacional Electoral. No se olvide ir puntualizando o tomando nota principalmente porque la pregunta que yo le realicé que está en Educay es sobre esto. Es específicamente lo que estoy aclarando aquí. Si hay dudas, preguntas, si necesitan que regrese, me avisan, por favor. Si no, vamos a ir continuando con esta perspectiva. Además de esta idea, el Consejo Nacional Electoral debe controlar a los movimientos y partidos políticos que tenemos dentro de nuestro país. Sabemos que hay una cantidad grande de partidos políticos. ¿Quién va propiamente a ir controlando la actividad de estos partidos? Desde el Consejo Nacional Electoral, apoyado en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Contencioso Electoral? Sancionar a los partidos políticos por incumplimiento en las normas y el control del gasto y propaganda electoral. Propiamente el Tribunal Contencioso Electoral es el ámbito sancionador. Quien realmente llega a sancionar es este Tribunal Contencioso Electoral. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces en esta perspectiva vamos a ir puntualizando algunas ideas. Se puede observar las diapositivas, ¿no es cierto? ¿Algo más se observa aquí? ¿Solo la diapositiva? Sí, no. Cuenten. Sí, Lisa, Solo las diapositivas, ya listo. Entonces vamos a ir complementando porque necesitamos ir complementando esta perspectiva. Dos organismos, Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral o CNE organiza, dirige y vigila. En cambio, el Tribunal Contencioso Electoral está encargado de sancionar. Esta función principalmente es sancionadora. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral debe, su función de sancionar, es quien administra la justicia. Si sanciona, entonces administra justicia en materia electoral. Es quien administra la justicia en cuestiones electorales. Garantiza y tutela el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos en cuanto su acceso a el sufragio en sí mismo. Entonces, no se olvide ir puntualizando esta idea, esta perspectiva. ¿Qué es lo que vamos a ir complementando? Principalmente, ¿quién integra y cómo se elige tanto al CNE como al TSE? No se olvide, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral. Vamos entonces con esta perspectiva. Está integrado el Tribunal Contencioso Electoral por 5 miembros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años.
Ustedes pueden preguntar, ¿y el CNE? Tal cual, la misma consideración. ¿Cuál es la diferencia entre el CNE y el TCE? Bueno, además de que administre justicia, que se va a elegir en el CNE 5 consejeros que ejercen funciones por un periodo igual de 6 años, con la diferencia de que su presidente, el presidente del CNE, será el presidente de la función electoral. En este caso, Tamaí es presidenta del CNE y será la presidenta de la función judicial. No sale del Tribunal Contencioso Electoral, sino del Consejo Nacional Electoral. Voy aquí a retomar esta perspectiva para irla puntualizando de mejor manera para que ustedes tengan esta idea. Entonces, vamos con el CNE. En cuanto al CNE, está integrado por 5, no propiamente miembros, sino consejeros principales. ¿Quién elige a los participantes o a quién forma parte del CNE? ¿Alguien recuerda? Ya decíamos esto. ¿Quién nombra? ¿Quién nombra a los integrantes? Alguien que recuerde. ¿Quién nombraba a los integrantes del Consejo Nacional? El presidente elige. No, el presidente solo nombra ministros. ¿Quién elige? Los jueces y esas cosas. No, los jueces están encargados solo de ámbitos que tienen que ver con la normativa, con las cuestiones. ¿La asamblea? Ministros. La asamblea. No podría ser, aquí podría ser la asamblea, pero no. Quien nombra al Consejo Nacional Electoral es el poder que nos falta por revisar. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este poder que nos falta? ¿Alguien recuerda? A ver, son 5 poderes del Estado. ¿Cuáles son los 5 poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral que estamos viendo y ¿cuál es el último? Administrativo. No, que administrativo. Los 5 poderes del Estado. No me digan que no copiaron cuando pasé la imagen. 5 poderes del Estado, vamos. Transparencia y control social. La transparencia y control social. Muy bien. Dentro de la transparencia y control social existe un organismo que estaremos ya hablando, por eso no le dimos mayor énfasis, que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pertenece al 5º poder del Estado. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Deben haber visto estas siglas, CCS. Ese es Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo es quien nombra a los integrantes de la función electoral. No se olvide, nombra a los integrantes. ¿Quién? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso no olvidarse. Por favor, no olvidarse los 5 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Voy a ponerles nuevamente antes de que nos olvidemos, por si acaso teníamos esta parte. De segundo. En la otra diapositiva para que tengan en cuenta, porque sí es importante que no nos olvidemos de esta parte. Ahí están enmarcados los 5 poderes o funciones del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación. ¿Ya? No olvidarse esta consideración, estos poderes, las propias funciones. Hoy vamos a ver esta función, la función de transparencia y control social, donde se enmarca este elemento que estoy puntualizando aquí, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, el CNE está integrado por 5 consejeros
que ejercen sus funciones en un periodo de 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. ¿Dónde está lo importante también aquí? Que el presidente es el representante, el presidente del CNE es el representante de la función electoral. ¿Alguna duda hasta ahí? No se olviden. Entonces, realmente quien nombra no es el pueblo, no es la asamblea, no es el presidente, no está dentro de sus funciones, es propiamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diana Tamaín en la actualidad es la representante o la presidenta del CNE, por lo tanto es la representante de la función electoral. Y en cuanto al TCE o Tribunal Contencioso Electoral, que juzga en cuestiones de ley para el ámbito electoral, está integrado igualmente por 5 miembros principales que ejercen sus funciones por 6 años y se renueva parcialmente cada 3 años. Ahí vamos puntualizando algunos elementos, algunas perspectivas a tomar en consideración. Por lo tanto, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será un elemento fundamental que estará dentro de la función de transparencia y control social. Ahora, recordemos la pregunta inicial. ¿Cuáles son o cómo está conformado la función electoral del Estado? Está conformado por el Consejo Nacional Electoral, que está integrado por 5 consejeros, que su función principal es la que nosotros estábamos principal o fundamentalmente observando y que se refiere a la organización, dirección y vigilancia de las garantías y la manera en que se transparenta el proceso propiamente electoral. Y está conformado por el Tribunal Contencioso Electoral, que su función fundamental es sancionar a los partidos políticos, ya que administra justicia en materia electoral. Si necesitan que repita, este elemento, avisa, porque es propiamente su trabajo. Eso es lo que les pedía para ir complementando. Si no, lo hacemos aquí, no hay ningún inconveniente. Este es el tema que nosotros hemos estado revisando y lo planteamos la clase anterior. Con esto cerramos la función electoral. No olvidarse, todo proceso electoral está guiado por el Consejo Nacional Electoral. Si algún partido político incumple en gastos, el CNE debe plantear que se dieron estos inconvenientes al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral determinará la sanción para ese partido político. Por ejemplo, existieron partidos políticos que no cumplían los requisitos de firmas y demás. El Consejo Nacional Electoral planteó que ese movimiento o partido político debe dejar de existir, pero no puede sancionar, sino que el Tribunal Contencioso Electoral toma ese elemento y sanciona. Y dice, sí, este partido político deja de pertenecer o de ser el partido político porque no cumple los requerimientos. Bien, entonces vamos a ir cerrando esta temática, complementando con esta parte. No se olvide, usted anotó estos elementos, simplemente eso subimos a la plataforma. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Está claro? ¿Sencillo esta parte? Bueno, vamos entonces con el siguiente. Entendido. Todo entendido, muy bien, gracias. No se olviden, o sea, darme un like, alguna cosa, pues si no, no sé, les veo ahí. Ok, gracias, Valeria. Listo. Vamos entonces con esta perspectiva. Función de transparencia y control social. Siguiente tema. Ya vamos terminando realmente. Los temas van cerrándose en esta perspectiva porque lo importante era conocer esta visión. Sabemos
que en 2008, o a partir de la Constitución de 2008, se crean estos 5 poderes y las 5 funciones del Estado. Propiamente, vamos a revisar la función de transparencia y control social. El tema es el mismo, función de transparencia y control social del Estado. Objetivo general para todas estas partes, explicar los roles que cumplen las funciones del Estado. ¿Sí? Debemos explicar los roles que cumple cada una de las funciones del Estado. Hemos explicado el rol que cumple la función ejecutiva, que está representada por presidente, vicepresidente. El presidente elige a los ministros, hay ministros para cada uno de los ámbitos necesarios de la ejecución propia de políticas públicas, salud, educación, trabajo, economía. Vimos la función judicial, que está planteada desde la perspectiva de la resolución de problemas entre la sociedad. Está la Corte Nacional de Justicia, está el Tribunal Contencioso, perdón, el Tribunal de Justicia, los tribunales superiores y el Consejo de la Judicatura. Estuvimos viendo también la función legislativa, que está planteada desde la Asamblea Nacional y su función es aprobar, determinar, postular leyes y normas. Está integrada por representantes electos por voto popular. Los jueces, en cambio, en la función legislativa y en la función judicial, en cambio, a diferencia de la función legislativa, en la función judicial, están electos por medio de un concurso público. Y estuvimos cerrando con la función electoral, que los 2 organismos son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, electos principalmente por esta función. Ahí hemos resumido o he resumido de forma sencilla. Vamos con la función de transparencia y control social. Ayúdeme, Anthony, vamos leyendo, ya que estamos con el audio ahí listos. Esta función promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector de público las entidades, para que entidades, no identidades, entidades. De las entidades y organismos del sector público y privado para que presten servicios de interés público con responsabilidad, transparencia, eficacia y equidad. Eficiencia y equidad. Listo. Ahora, ¿se comprende? ¿Alguien entiende de qué se trata esto de la función de transparencia y control social? Compañero dice, promueve e impulsa el control de entidades y organismos. ¿Qué va a hacer entonces? Vamos con esta parte. Voy a ir subrayando esta parte para que me entiendan a lo que me refiero. Aquí específicamente, controla las entidades, organismos y sector público y privado. ¿Qué va a hacer entonces? Vamos desglosando esta primera fase. ¿Qué me dicen? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la función? Controlar. Sí, controlar, pero ¿qué? ¿Qué va a controlar? ¿Les parece que todavía no está claro? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué va a controlar? Si dice control de las entidades y organismos del sector público y privado, ¿qué va a controlar propiamente? Las empresas públicas, por ejemplo, las empresas de agua, luz y teléfono. Muy bien, va a controlar que esas empresas, agua, luz, teléfono, las entidades en sí mismas, públicas y privadas, cumplan con los requerimientos en base a la ley y cumplan sobre todo las consideraciones que están establecidas en sus funciones específicas. La función de transparencia y control social se creó principalmente para desligar o despolitizar el problema que tenía la Asamblea, porque la Asamblea debe controlar, además de aprobar leyes. Pero necesitábamos otra entidad que principalmente mire el interés del público y que puedan esas empresas no sortear ni pasar por encima cualquier consideración en cuanto a sus funciones, que cumplan la ley, que el gasto público sea utilizado correctamente. Ahora, vemos que hay algunos representantes que no han cumplido por más que pertenecían a la función de transparencia y control social.
La función de transparencia y control social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo es el más relevante dentro de esta función. La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias de compañías, ¿sí? Ahora, recuerden un poco, decíamos que la Fiscalía pertenecía ¿a qué función? Recuerden, hicimos un organizador gráfico y veíamos en el organizador gráfico que en una de las funciones ya aparecía la Fiscalía General del Estado. Dentro de esa consideración, la Fiscalía y la Contraloría están muy ligadas. Anteriormente, la Contraloría General del Estado, en la consideración, estaba muy ligado a los procesos tanto judiciales como los procesos de este sentido. Entonces, ¿qué se quería? Que no esté ligado a la función judicial todos estos procesos, sino que también pueda pertenecer a otra función del Estado que complemente la participación y el control. Vemos la Defensoría del Pueblo. Esta sí directamente, la Defensoría fue apareciendo en otros momentos. Ahora, ¿cuál es el organismo? Como les digo, el más importante es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles son las funciones del presidente de las instituciones integradas? Porque quienes conforman realmente la función de transparencia y control social son cada uno de los representantes de las entidades anteriormente nombradas, ¿sí? Entonces, la función de transparencia y control social está conformada por estos organismos. Todos los titulares de las entidades de esta función conforman una instancia de coordinación de la cual se organiza la autonomía e independencia de la función de transparencia y control social. La función del presidente de estas instituciones integradas debe coordinar el plan de acción, articular la formulación del Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Ahora, miremos quién era el Contralor General del Estado, quien está enjuiciado directamente por actos de corrupción. Ahí es donde se dan los problemas en este sentido. Ustedes ven aquí a Gustavo Celi. Esos son los inconvenientes que se van generando dentro del proceso en sí mismo. Lo que quería esta función del Estado es romper la corrupción, eliminar la corrupción y que se pueda principalmente generar la posibilidad de ir controlando a las otras funciones, al gasto público, cómo se iba guiando. Vemos aquí que el presidente de las instituciones integradas de cada una de estas instituciones, Control de Participación Ciudadana, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencia, cada uno de estos presidentes debe articular estas funciones, coordinar el plan de acción, articular la formulación del Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, presentar a la Asamblea propuestas de reformas legales. También la función de transparencia y control social puede participar en esto. Vamos a ir terminando ahí para no agobiarnos tanto. ¿Qué les pido? Copiamos estos elementos, ¿sí? Solo las ideas básicas. Coordinar el plan de acción, articular el plan para la lucha de la corrupción, presentar propuestas a la Asamblea, informar a la Asamblea de las actividades del cumplimiento de sus funciones. ¿Quién regula entonces a la función de transparencia y control social? No puede ser la misma entidad. Está regulada por la Asamblea Nacional. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? Si igual voy avanzando muy rápido, me avisa. Si necesitan que regrese, vamos opinando, pero tenemos en general